Bien, iniciamos aquí el estudio de la unidad número 3, materiales de uso técnico, madera y metal. Mm, el secreto está en la elección. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a estudiar las propiedades de los materiales y sin duda estos son un elemento primordial para la solución de cualquier problema tecnológico. No solo eso, sino que tanto el éxito como el fracaso de dicha solución depende en gran medida de la elección correcta de los materiales. Es un tema extenso y vamos a ver los siguientes puntos: origen y clasificación de los materiales, propiedades de los materiales, la madera, estructura y proceso de obtención. El punto 4 será la clasificación de la madera, el 5 propiedades de la madera. El número 6 aprenderemos a ver cómo se trabaja la madera y en el número 7 iniciaremos los metales. Estudiaremos los tipos de metales más frecuentes, sus técnicas de conformación y por último cómo se trabaja con los metales. Empecemos por el principio. Bien, materiales de uso técnico. Cuando diseñamos un objeto, instalación o máquina, lo hacemos con la intención de fabricarlo. Sin la disposición de los diferentes materiales, será imposible llevar a cabo la ejecución del proceso tecnológico y, por tanto, poder satisfacer nuestras necesidades. O sea, lo que avanzamos anteriormente al principio de la explicación, que cuando yo tengo por delante un reto o un desafío sobre un problema o necesidad al que yo tengo que dar solución mediante el proceso tecnológico, que ya vimos en la unidad 1, uno de los elementos fundamentales es la elección correcta de los materiales y, como decíamos antes, el éxito o el fracaso de la solución final depende en gran medida de la elección correcta de los materiales. Para ello, vamos a ver vamos a empezar desde el principio, o sea, el origen y clasificación de los materiales. Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza, o sea, son los recursos naturales, los que nos ofrece la Tierra para nosotros después poder dar forma a cualquier objeto tecnológico. Y el origen normalmente son el origen animal, como por ejemplo tenemos aquí la lana, marfil, seda, pieles, de las cuales traemos los textiles. El origen vegetal. Dentro de este origen tenemos como ejemplo significativo algodón, látex, lino, madera. Aquí ya se diversifica un poco el origen, tanto el origen como el producto final obtenido, porque podemos tener objetos tan diversos del origen vegetal como un textil o como un objeto de madera. Y por último, el origen mineral tenemos como ejemplo más significativo el hierro, la arcilla, el mármol, etcétera. Vamos a estudiar cada uno de ellos posteriormente. El proceso desde la obtención de la materia prima hasta el producto tecnológico pasa por las siguientes fases. Primero, de los recursos naturales que vemos anteriormente, animal, vegetal, mineral, extraemos la materia prima, que la extraemos directamente de la naturaleza, gracias a los recursos naturales. Por ejemplo, si nos ceñimos en este caso a el origen vegetal, aquí vemos cómo obtenemos como materia prima de los árboles, tenemos los troncos. Bien, una vez que tenemos la materia prima, se le somete a un primer proceso de transformación y pasamos al segundo nivel, que es el de los materiales. ¿Qué son los materiales? Pues son las materias primas transformadas y aptas para elaborar cualquier producto. Fijaros, la materia prima es el tronco del árbol y este tronco del árbol, una vez tratado en el aserradero o en la fábrica, obtenemos los que son los tablones de madera. Este es el segundo nivel, el nivel de los materiales. Y por último, desde el nivel de los materiales, en una segunda etapa de transformación, obtenemos lo que son los productos tecnológicos, que es cualquier objeto, utensilio creado por el ser humano para satisfacer sus necesidades. O sea, la solución a la necesidad o problema, como vimos en la unidad 1, que era la fase del proceso tecnológico. Pues fijaros cómo se visualizan aquí las tres etapas. Punto uno, materia prima. En este caso, en el caso de la de origen vegetal, tendríamos el tronco de los árboles. Punto 2, los tablones ya preparados para pasar al tercer nivel, que sería ya el objeto tecnológico. En este caso es un banco, ¿vale? De exteriores. Bien.
Desde el punto de vista técnico, los materiales que empleamos para fabricar los objetos se pueden clasificar en 5 grandes grupos. Obviamente después hay otros grupos minoritarios de otro tipo de materiales. No solo eso, sino que la tecnología, una de las ramas más activas en la actualidad, es en la búsqueda de nuevos materiales. Mm, claro, la clasificación sería casi infinita. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una clasificación más genérica que se identifica con estos 5 grandes grupos. Primero, las maderas, los metales, que estos dos grupos son los que vamos a estudiar en profundidad en este curso segundo de la ESO, y posteriormente, ya para el año que viene, en tercero, se estudian los tres restantes, que son los plásticos, los materiales pétreos y los materiales textiles, ¿vale? Bien, continuamos con el punto 2, propiedades de los materiales. Em, las propiedades de los materiales son el conjunto de características mediante las cuales los podemos definir y distinguir unos de otros, obviamente. Para ello, antes de estudiar las propiedades de cada uno de los materiales, vamos a proponer algunos ejemplos para ir entrando en materia. Fijaros en este primero, que es un destornillador. En este caso coexisten aquí dos materiales. Primero, el mango, que es de plástico, y lo que es el vástago, que es esta parte de aquí, que está también recubierto de material plástico. Y por último, la cabeza del destornillador, que como sabemos es metálica. Bien, ¿por qué utilizamos por qué los mangos de los destornilladores suelen ser de plástico o de madera? Pues por una sencilla razón, porque si nosotros estamos manipulando el destornillador para, por ejemplo, arreglar una instalación eléctrica, sabemos que el metal conduce la electricidad. Y para evitar que esa electricidad circule hasta nuestro cuerpo, pues utilizamos un material aislante, o sea, que aísla de la electricidad, como es el plástico. Sin embargo, la cabeza tiene que ser metálica porque necesitamos que ese elemento sea duro y resistente, y el plástico no lo es. Así que fijaros cómo se combinan dos tipos de materiales con propiedades distintas para conformar un objeto tecnológico. Otro objeto cotidiano, por ejemplo, una olla. Pues estamos en las mismas. Lo que es el contenido de la olla, lo que es la cubeta, es de acero inoxidable en este caso, porque sabemos que los elementos, los materiales metálicos, conducen muy bien el calor. Entonces, ese calor que yo le transmito desde el exterior, en este caso desde la hornilla, la placa de inducción, o sea, el elemento generador del calor, pues este material transmite muy bien el calor hacia el interior para que se cocinen los alimentos. Sin embargo, si nos fijamos en las asas no son metálicas, porque si no es que nosotros no podríamos manipularlas ni cogerlas, porque nos quemaríamos. Y por ello las asas se hacen de material plástico, ya que estos son aislantes del calor, ¿vale? Bien. De la misma manera tenemos el cable eléctrico. Si vosotros habéis tenido la oportunidad de ver un cable eléctrico seccionado, en este caso partido, vemos que el interior está compuesto de hilos muy finos de cobre, porque el cobre que conduce la corriente eléctrica. Y alrededor de él está recubierto de plástico, precisamente para que esa corriente eléctrica no circule hacia nosotros, hacia algún no se escape y pueda provocar algún tipo de lesión provocada por la circulación de la corriente eléctrica en nuestro cuerpo. Como el plástico es un material aislante de la electricidad, es por eso por lo que se recubre, como un elemento de seguridad, se recubre el material conductor, en este caso el cobre, se recubre de plástico para evitar algún tipo de accidente. Bien, otro ejemplo de propiedades de material lo vemos en el cuadro de una bicicleta. Recordad que el cuadro de bicicleta es la estructura, lo que realmente soporta, transmite nuestro peso desde el sillín hasta la rueda. Bien, pues el cuadro de una bicicleta, originalmente las primeras eran de acero, de hierro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eran muy pesadas. Entonces, para optimizar el esfuerzo físico, lo que se buscó en la tecnología de los materiales, que un material que fuera resistente, obviamente, para que nos pudiera transportar, pero que fuera cada vez más ligero. Entonces, del acero después evolucionó a el aluminio y se empezaron a fabricar bicicletas de aluminio que eran bastante más ligeras. Y hoy día las hay de
fibra de carbono, incluso de titanio. Todos ellos son materiales muy ligeros y soportan muy bien los esfuerzos a los que son sometidos. ¿Vale? Esto es el tema de la bicicleta, sobre todo a nivel profesional de los ciclistas, es un ejemplo claro del avance en la tecnología de los materiales. El martillo, otro objeto cotidiano y que también tiene su particularidad. Por ejemplo, la cabeza de un martillo tiene que ser dura y muy resistente para que al golpear los objetos sufra el menor deterioro posible. Sin embargo, al igual que el destornillador, el mango del martillo suele ser de madera, primero porque es aislante y segundo porque es muy tenaz y soporta muy bien los esfuerzos de vibración cuando estamos golpeando el martillo. Por ello, una vez que hemos visto ejemplos de materiales y cómo se combinan entre ellos para formar una solución o objetos tecnológicos, ya podemos acometer la clasificación de las propiedades de los materiales. Lo vamos a hacer en tres grandes grupos. El primer grupo son las propiedades tecnológicas. ¿Qué son las propiedades tecnológicas? Son las que definen el comportamiento de los materiales cuando son trabajados. Ahora lo veremos con ejemplos. Por otro lado, tenemos un segundo grupo que son las propiedades físicas, que son las que definen el comportamiento del material cuando son sometidos a la acción de diversos agentes, como por ejemplo agentes externos, como son el calor, corriente eléctrica, fuerza de la gravedad, etcétera. Y por último, tenemos las propiedades químicas, que son las que definen el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a la acción de agentes atmosféricos o químicos. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por las propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas, la primera que vamos a ver es la maleabilidad. Posiblemente sea una palabra en la que nunca o no estoy acostumbrado a escucharla o es la primera vez que la hacéis. La maleabilidad es una propiedad, una capacidad que tienen los materiales de extenderse fácilmente en láminas al aplicar presión sobre ellos. Por ejemplo, un material maleable, ¿qué es? Por ejemplo, el aluminio, el papel de aluminio es un material muy maleable, porque imaginaros que el aluminio es un mineral, o sea, una roca, y cuando se somete a diversos procesos físicos y químicos, al final tiene la propiedad de cuando yo aplico presión, se obtienen láminas, o sea, se transforma casi casi como si fueran hojas de papel. Pues esa propiedad no la tienen todos los materiales, la tienen algunos de ellos, y uno de ellos es el aluminio. ¿De acuerdo? Como vemos aquí en la imagen, estos son rollos de, en este caso, de papel de aluminio, una vez que han sido transformados en la fábrica. La segunda propiedad de los materiales es la fusibilidad. La fusibilidad es la propiedad de algunos materiales que le permite pasar del estado sólido al líquido cuando son sometidos a determinadas temperaturas y de este modo pueden ser vertidos en moldes para darle forma. O sea, son materiales que que se pueden fusionar. Es pasar de sólido a líquido y de líquido a sólido. De sólido a líquido cuando se calientan y de líquido a sólido cuando se enfrían. Ejemplo de materiales que tienen buena fusibilidad, pues por ejemplo el bronce, el latón, el hierro, todos esos son materiales que son fusibles, o sea que se pueden fundir. Ejemplo de un material que no se puede fundir, pues por ejemplo la madera. La madera si yo la caliento al final acaba ardiendo y lo que hace es que se evapora, se desintegra, pero nunca va a pasar al estado líquido, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de un material no fusible y de un material fusible. Bien, como tercera propiedad, vamos a ver la ductilidad. Es la cualidad que tienen algunos materiales de extenderse para formar hilos. Igual que la maleabilidad que vimos anteriormente era para extenderse en láminas, la ductilidad es para extenderse formando hilos. Un ejemplo muy claro de un material dúctil es, por ejemplo, el cobre, porque si no fuera dúctil no se podrían formar los hilos de los cables eléctricos. También, por ejemplo, el propio aluminio, la plata, el oro, el plomo, todos esos materiales son dúctiles. Fijaros que aquí vemos en la imagen un rollo de alambre, que es un material metálico, en este caso puede ser acero. Pues el acero también es un material dúctil, porque si no, no se podrían fabricar los rollos de alambre, ¿vale? Bien,
Siguiente propiedad, la soldabilidad, que es la capacidad que poseen algunos materiales de poder ser soldados. Soldar es unir. Entonces, los aceros y los plásticos presentan muy buenas características de soldabilidad. Si yo quiero soldar o unir dos materiales, en este caso dos piezas, por ejemplo, dos piezas de acero, lo que tengo que hacer es obviamente poner la una frente a la otra y después calentarla. Una vez que se calienta, se funden y justo antes de fundirse se conectan entre ellas y una vez que se enfrían, quedan totalmente soldadas, o sea, quedan unidas, ¿vale? Esa es la soldabilidad. Ahora vamos a ver las propiedades físicas. Entre las propiedades físicas, la más significativa, una de ellas es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad de un material es la masa partido por el volumen, o sea, lo que pesa un cuerpo por la unidad de volumen. Fijaros que en esta tabla que vemos aquí debajo se ve la densidad de algunos materiales metálicos los más significativos. Por ejemplo, se dan esta cantidad es por kilo partido por metro cúbico. Para que os hagáis una idea, un metro cúbico es un cubo de un metro de lado, un poco mayor que una vajilla o una lavadora. Pues fijaros lo que pesa los materiales metálicos, lo densos que son, o sea, la cantidad de masa que tienen. Porque si yo ese cubo lo relleno de hierro, acabaría pesando 7.800 kilos. Fijaros, el cobre es aún más pesado que el hierro, alcanzaría un peso de 8.000 kilos. Mientras que el aluminio, que lo poníamos antes de ejemplo para los cuadros de la bicicleta, es un material bastante menos pesado, es más ligero, pesaría 2.700 kilos. Y el plomo, que es otro de los materiales metálicos más pesados que se conocen, alcanzaría un peso de 11.340 kilos por metro cúbico, ¿vale? Para que hagan una idea, la densidad tan alta que tienen generalmente los materiales metálicos, son muy pesados, por supuesto. Propiedades mecánicas. Estas dos propiedades que vamos a ver aquí, hay que tener cuidado porque pueden dar lugar a confusión. Dureza. La primera, dureza. Cuando nosotros pensamos en dureza, erróneamente pensamos en un material que no se rompe con facilidad. Bien, realmente esa no es la dureza. La dureza técnicamente está definida como la resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado. Por ejemplo, los materiales duros son capaces de rayar a los blandos. Aquí podemos ver tres ejemplos. El barro, en este caso, es un material muy blando. ¿Por qué? Porque se raya con muchísima facilidad. Incluso con la uña de nuestro dedo podemos rayar el barro. El plomo es un material intermedio. Ya necesitaríamos una herramienta, pero se suele rayar con cierta facilidad. Sin embargo, el vidrio, fijaros qué paradoja a lo que es el concepto coloquial que tenemos de dureza. El vidrio es un material muy duro porque no se raya con facilidad. Vosotros intentáis rayar el vidrio y es ciertamente difícil de rayarlo. Por lo tanto, es un material muy duro. Sin embargo, en contraposición tenemos la tenacidad, que la tenacidad es la propiedad que tienen algunos materiales de sufrir golpes o impactos sin romperse. Los materiales que no resisten los golpes se denominan materiales frágiles. Pues centrémonos en el vidrio para que podamos conectar la diferencia entre dureza y tenacidad. El vidrio hemos dicho que es un material muy duro porque cuesta mucho trabajo rayarlo. Sin embargo, es un material que presenta muy poca tenacidad. ¿Por qué? Porque se rompe con los golpes con suma facilidad. ¿Vale? Mientras tanto, los materiales metálicos, como por ejemplo el bronce o el hierro, un ejemplo de la campana, soportan golpes sin romperse, con lo cual son materiales muy tenaces. ¿Vale? Pues no confundí dureza con tenacidad, porque el ejemplo más claro lo tenéis en el vidrio. Repito, el vidrio es un material muy duro, pero muy poco tenaz. Porque es muy duro porque cuesta trabajo rayarlo, sin embargo, es muy poco tenaz, o sea, frágil porque se rompe con facilidad. Bien, otra propiedad física de los materiales es la elasticidad.
que es la propiedad que tienen algunos objetos de poder deformarse cuando le aplicamos una fuerza y posteriormente recuperar su estado original cuando dejamos de aplicar esa fuerza. El ejemplo más claro es de por ejemplo, este elástico, ¿vale? Nosotros empezamos a tirarlo, tirarlo, tirarlo y cuando ya nosotros soltamos, recupera con cierta facilidad y cierta rapidez su forma original. Por eso decimos que es un material muy elástico. Y la resistencia mecánica es la propiedad que poseen algunos materiales para soportar esfuerzos sin deformarse excesivamente ni romperse. Esto es muy utilizado en arquitectura e ingeniería. Siempre buscamos materiales que sean resistentes mecánicamente. ¿Para qué? Pues para soportar los esfuerzos, pues en este caso el ejemplo del puente, que por aquí puedan pasar vehículos, personas y demás sin que llegue a deformarse excesivamente ni romperse. Entonces, estos materiales tienen que ser un material que tenga una alta resistencia mecánica. Dentro de las propiedades físicas tenemos la conductividad térmica. Y la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material de transmitir el calor. En este caso, como vimos antes con el ejemplo de la olla, en este caso una sartén, el material metálico, todos los materiales metálicos generalmente tienen muy alta conductividad térmica. ¿Qué quiere decir? Que transmite con suma facilidad el calor. Sin embargo, la madera, los plásticos o los materiales cerámicos prácticamente no la dejan pasar, por lo que se consideran aislante térmico, que es justamente lo contrario. Conductor térmico es que conduce la temperatura, el calor, y aislante térmico es justamente lo contrario, que no deja pasar el calor. ¿Vale? Segunda propiedad, la dilatación térmica. Es la propiedad que poseen algunos materiales de aumentar su volumen cuando se calientan. Tiene especial incidencia en los metales. Fijaros aquí. Si habéis tenido la oportunidad de pasear junto a la vía de un tren, veréis que los tramos de la vía, cada cierta longitud, están cortados y ligeramente separados. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando llega el verano y llegan las altas temperaturas, los metales se dilatan térmicamente, o sea, aumentan su longitud con la temperatura. No es que aumenten de una manera perceptible, pero como estos son tramos con una longitud tan elevada, si nosotros nos dispusiéramos de estas separaciones, al final, cuando llega el verano, la vía acabaría deformándose. Y para evitar eso, lo que se hace en la construcción de las vías es que se deja un espacio entre tramo y tramo. Para que cuando llegue el verano, esto se pueda dilatar, lo que son las vías del tren se puedan dilatar y no lleguen a tocarse. Y normalmente cuando llega el invierno con la calor, pues recuperan otra vez su estado original. ¿Vale? Temperatura de fusión. Es la temperatura en la cual un material pasa del estado sólido a líquido. Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en el hielo, es más cotidiano. El hielo, que es agua en estado sólido, cuando se extrae del congelador pasa al estado líquido. El punto de fusión del agua se produce justamente a los 0 grados. En los metales, cada metal tiene una temperatura de fusión que se conoce y es fundamental para poder moldear un metal. Fijaros aquí en esta imagen. Queremos hacer una llave. ¿Cómo se fabrica la llave? Pues primero se hace un molde con la forma de la llave, cogemos después el material metálico, en este caso pues si es acero, lo fundimos y cuando está fundido, cuando pasa a estado líquido, lo vertemos en el molde. Este molde está cerrado para que no se pueda escapar. Una vez que hemos llenado la cavidad, lo que hacemos es que dejamos que se enfríe y una vez que se enfríe, pasa de estado líquido a sólido de nuevo. Retiramos el molde y obtenemos la llave. ¿Vale? Aprovechamos la temperatura de fusión de determinados materiales para poder darle forma. Conductividad eléctrica. Es la capacidad de los materiales para dejar pasar la corriente eléctrica. Obviamente, los metales son buenos conductores de la electricidad, mientras que la madera o los plásticos son aislantes de la electricidad. Es justamente lo contrario, no permiten el paso de la corriente eléctrica. Por eso, los materiales metálicos, por ejemplo el cobre y los plásticos, se complementan muy bien, hacen
muy buena pareja, porque por un lado tenemos el cobre que deja pasar la electricidad, o sea, sería como la potencia, y en este caso el plástico que lo envuelve es la defensa, para que esa corriente eléctrica no salga al exterior. Y por último veremos las propiedades químicas. Las propiedades químicas, la primera de ellas es la oxidación. Todos sabemos que si nosotros dejamos un material metálico o una barra de hierro al exterior, al final acaba oxidándose. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con el oxígeno del aire reacciona con las sustancias metálicas los componentes químicos del material y se crea una capa superficial de óxido que es lo que se llama la oxidación. Bien, la corrosión. Si la oxidación se realiza en presencia de agua, se produce la corrosión del material. Esta es bastante más peligrosa que la oxidación, porque incluso puede acabar con desprendiendo y desintegrando el propio material. Esto es un trozo de hierro, por ejemplo, puede ser una baranda. En primera instancia empezó a oxidarse y un paso más allá de la oxidación viene la corrosión, que es cuando se corroe. Normalmente en presencia acuática, en medios acuosos, esta oxidación favorece la corrosión, con lo cual acaba incluso desprendiendo parte del material.